Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy jueves 3 de agosto del año 2023, jueves 17 del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A. La primera lectura la tomamos del libro de Éxodo, capítulo 40, versículos del 16 al 21 y del 34 al 38. Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. El día primero del primer mes del año segundo se construyó el santuario. Moisés lo construyó, colocó los pedestales y los tableros, puso los travesaños y levantó las columnas. Después desplegó la tienda por encima del santuario y sobre ella puso, además, un toldo, como el Señor se lo había ordenado. Colocó las tablas de la alianza en el arca, puso debajo de ellas los travesaños y por encima la cubrió con el propiciatorio. Llevó entonces el arca al santuario y colgó delante de ella un velo para ocultarla, como el Señor se lo había ordenado. Entonces la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor se llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de la reunión, pues la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Y en todas las etapas, cuando la nube se quitaba de encima del santuario, los hijos de Israel levantaban el campamento, y cuando la nube no se quitaba, se quedaban en el mismo sitio. Durante el día la nube del Señor se posaba sobre el santuario, y durante la noche había un fuego que podía ver todos los israelitas desde sus tiendas. Vemos nuevamente esta manifestación del Señor, que técnicamente podemos decirle es la Epifanía, es una Epifanía. Vemos cómo Moisés construye ese santuario, construye ese lugar santo, ese lugar donde va a poder platicar, hablar de una manera, no de ninguna manera, como siempre lo ha hecho. La única diferencia es que aquí tenía retablos, tenía pedestales, tableros, estaba más arreglado, estaba más ordenado. El lugar donde Moisés platicaba antes era la tienda nada más. Era una tienda donde dentro estaba el arca, y ahí es donde Moisés platicaba con el Señor. Aquí no. Aquí nos habla ya de la alianza en el arca, donde Moisés coloca las tablas, ese lugar santo, ese lugar privilegiado para poder platicar con Él. Y eso nosotros tenemos una réplica el día de hoy, que se conoce como el sagrario o el templo. Ese lugar donde podemos ir en paz, hincarnos, sentarnos, estar de pie ante la presencia de Dios, poder hablar, poder guardar silencio, poder estar en su presencia y que Él y nuestro espíritu dialoguen. Y que nosotros nos dejemos guiar por ese diálogo que el espíritu tuvo con Dios para poder servir a los planes que Él tiene para con el hermano, para con nosotros, para con la humanidad, para con la comunidad. Que habla de que cuando la nube estaba presente, el pueblo se mantenía firme, se mantenía estacionado. Pero el momento en que la nube se levantaba, era momento de caminar, era momento de moverse. Y así es como nosotros tenemos que actuar. Mientras está la nube, mientras está aquella columna de fuego, mientras estemos en la presencia de Dios, hay que estar ahí, atentos a lo que Él dice, atentos a sus señales. Y una vez que el Señor se levanta, una vez que hemos terminado nuestra oración, entonces sí, hay que actuar, hay que movernos. Esta es la enseñanza que nos deja esta forma de platicar con Dios. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo,
capítulo 13, versículos del 47 al 53. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron sí. Entonces él les dijo: por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de ahí. ¿Con qué termina esta frase de Marcos el día de hoy? ¿Con qué termina? La misma forma en cómo esta frase de Mateo, esta explicación de las parábolas, termina exactamente igual que la primera lectura. ¿Qué dice Jesús? Terminando de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. ¿Y qué termina la primera lectura? Durante el día, el Señor se posaba sobre el santuario y durante la noche había un fuego que podía verse. Todos los israelitas, cuando la nube y la columna de fuego se mantenían, se quedaban en el mismo sitio, y cuando se quitaban, se movían a otro lado. Eso es lo que está diciendo. Levantaban el campamento y empezaban a caminar. Jesús terminó las parábolas y empezó a caminar. Jesús, en este platicar de estas parábolas, nos habla del reino de los cielos, de estar en presencia del reino de Dios, de la ley de Dios, ese reino que es celestial, ese reino que no es físico, no es terreno, es el reino donde el Padre Dios es el Rey. Escogerán a los peces buenos y a los peces malos. Es una red donde todos van a estar. Y aquel que cumpla la ley será pez bueno. Aquel que no la cumpla, que reniegue de la ley o simplemente la ignore, ese será tirado. Eso es lo que nos está diciendo aquí. El reino de los cielos se parece a una red. Todos estamos en el reino de los cielos. Todos estamos dentro de esa red. Pero ¿qué va a pasar al final? Cuando ese reino de los cielos tenga que ser cribado, tenga que ser, ahora sí, puesto a prueba, en el sentido de que hay que dar fruto bueno, y por tus frutos te conoceré. Entonces sí, los buenos irán al canasto, que servirán de alimento, mientras que los malos serán tirados, arrojados para que sean devorados por los mismos peces o por las aves, porque son peces malos. Al final, ¿qué es lo que nos dice? Esto que les acabo de enseñar es parecido al padre de familia que saca lo bueno y lo malo. Moisés en todo momento estaba atento a las necesidades del pueblo, a lo bueno, porque iban caminando en tierra desconocida. Iban viendo la novedad que les iba dando el camino, pero también iban sacando lo viejo, recordando en su experiencia lo que ya habían vivido, recordando cómo había sido el caminar para poder llegar a eso nuevo, recordando cómo el Señor los guía, cómo el Señor los alimenta, cómo el Señor habla con ellos para poder llegar a esa tierra nueva, para poder llegar a ese nuevo firmamento que el Señor les tiene preparado. Hermanos, Dios los bendiga.